Hola nuevamente y bienvenidos a esta sección de conversación de No lo digo yo, lo dice la ciencia. En el programa de hoy nos acompaña Jonathan Viñati. Él es candidato a doctor en física de la Universidad Técnica Federico Santa María. Trabaja en el área de física de partículas y hoy nos acompaña a hablar sobre Euler, vida y obra. Bueno, ustedes se preguntarán un poco por qué hablar de Euler. Primero le quiero dar la bienvenida a Jonathan. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Hola Daniel, gracias por la invitación. ¿Estamos bien De nada, dentro de ¿cómo la pandemia? va? Claro, ¿cómo está el confinamiento? Bueno, estamos eh, tratando Tratando de de, salir, tratando de tratando de, salir, de salir, de de no salir, perder. de seguir avanzando, de no perder la cordura. Claro, son épocas complicadas. Bueno, en la ciencia uno trabaja harto encerrado, pero igual es complicado, ¿no? Para ti O sea, trabajar desde tu casa. sí, sí, sí y no, pero más que sí, sí. Es Sí, complicado. Pero ya, los científicos siempre, como veremos en la vida de hoy, siempre se han tenido históricamente eh, problemas durante su trabajo y la capacidad justamente que se aprende es trabajar bajo presión sí, en la ciencia o en momentos bajo presión todo el tiempo. se trabaja mucho bajo presión. Jonathan, nosotros ya vamos a hablar de Euler, este matemático, y la Sí. gente quizás se pregunta un poco por qué Jonathan va a hablar de un matemático si él es físico. Mm. ¿Hay alguna motivación por qué hablar de matemático o por qué un físico se puede atribuir a hablar de un matemático? O sea, vamos desde la formación de los matemáticos y los físicos son como primos en una familia. Entonces, los primos son primos de los matemáticos, los físicos son primos de los matemáticos. Y tenemos una formación muy fuerte en matemática ya, pero más acercado a hacer una descripción de la realidad. Entonces, yo creo que es más fácil incluso que de un físico hable sobre un matemático que de un matemático hable Mm, sobre un físico, porque el físico tiene las dos partes, ¿no?, de formación y aparte de eso, eh, la parte física es un poco más interesante, yo creo, es la matemática en todo su esplendor, ¿ya? Pero un matemático hablar de un físico es más complicado, tendría que tener la formación va a entender la parte técnica, pero no la parte intuitiva. claro. Entonces, nos permite hacer eso, el hablar de un matemático, porque acuérdense que los matemáticos, bueno, el aporte de matemática física es muy grande, y antes no había una distinción entre los dos. O sea, eso quería mencionar, no hay una distinción entre los primeros matemáticos a físicos, por ejemplo, Isaac Newton, que también es un gran científico. Él era Exacto. físico, matemático y también trabajaba en astronomía, al igual que Euler. Pero hoy día en la actualidad hay una diferencia, hay dos carreras, ¿cierto? ¿Hay alguna Correcto, diferencia sí. más allá que la diferencia semántica de ser matemático o ser físico? O sea, antes podríamos decir que Newton fue un gran matemático, inventor del cálculo, pero era un mejor físico que matemático. Había una Claro, distinción en ese sentido, en lo que era mejor, pero no era una diferencia, eran filósofos naturales, ¿ya? O filósofos experimentales, si quieres. Pero como siempre, en el nacimiento de la ciencia siempre nacen en conjunto y de ahí se van separando con las especializaciones. Entonces ahí donde los campos divergen, pero se van confluyendo de algunos momentos. ya. A veces son indistinguibles. O Y a sea, veces, claro, hay un camino indistinguible en ser físico o matemático. En algún minuto los en algún minutos matemáticos pueden trabajar en cosas de física y los muy físicos de cosas abstractas. de matemática, y es solo un apellido el título de ser físico o ser matemático. Exacto. Claro, Yo tu concuerdo. trabajo, nosotros no mencionamos un poco, tú trabajas en el área de física de partículas y alta energía. Sí, En tu sí. trabajo, ¿sientes que haces varias cosas matemáticas? Eh, ¿O que estás muy cercano a ser un matemático en algún aspecto? ¿O no, sientes? yo lo atribuiría a
Los física, eso no quita que no esté interesado en esa parte un poco más abstracta de la física matemática. Siempre ha llamado mi atención y me ha interesado bastante eso, pero la física de partículas estuvo más conectada con la física y usa obviamente la parte matemática. Pero sí me interesan mucho los desarrollos teóricos que hay en la aplicación de la física matemática, pero mi parte no es tan abstracta, es más conectada con el experimento. Ya. Sí, era para dejarlo un poco claro y también para Sí. contextualizar por qué un físico nos viene a hablar de un matemático. Sí. Y en Sí. este mismo tema, yo te quiero preguntar, ¿por qué hablar de los matemáticos o de los físicos o de los científicos en general antiguos? ¿Por qué contar su vida? ¿Por qué son importantes entender su forma de trabajo, el aporte que hizo? ¿Por qué es importante dedicarle tiempo a conocer la vida de los otros científicos de los siglos pasados? De los que están muertos ahora. ¿Por Claro, qué? Porque acuérdate que eran universalistas y siempre trataban de describir todo el mundo. Para ellos no había, como hablábamos hace un momento, no había diferencia entre física y matemática. Para ellos era lo mismo, era un problema interesante a resolver, ¿ya? Y usaban todos sus recursos intelectuales, todo lo que puedan, ¿ya? Podemos saber en la biografía de Euler hoy día. Y aparte de eso es interesante porque ver los modelos o las maneras de pensamiento es hasta yo creería que es hasta unas, un, un conocimiento entero, cómo saber cómo esas personas dan esos aportes extraordinarios, ¿ya? Y esos modelos o maneras de pensar que nos heredan, ¿ya? A veces se olvidan y se pueden resolver problemas de ahora con métodos de pensamiento que antes existían y que se han ido perdiendo justamente por lo que pasó, que los matemáticos y los físicos se separan porque la especialización hace que se olviden esas cosas que eran universales antes, que eran naturales, que permitía resolver más alta gama de problemas. claro. Por eso es interesante. De hecho, Newton, no sé si me equivoco, pero Newton fue el que dijo esta frase, me paro sobre hombros de gigante, ¿no? Claro, Porque la ciencia se construye mucho en función de la contribución que viene atrás. O sea, por supuesto, uno sí. utiliza hasta el día de hoy, utiliza todo lo que ha hecho Newton, Euler, Lagrange, y grandes matemáticos y físicos que se han destacado en esos siglos. Euler, bueno, hoy día nos juntamos para conversar de Euler. Sí. ¿Quién es Euler? ¿Cómo parte su vida? Bueno, Leonard Euler lo ubicamos en Suiza, fue un matemático, un científico suizo que nace a los inicios los inicios del siglo XVIII, ¿ya? Dijo en Basilea, una pequeña ciudad que está cerca de Alemania, ¿ya? Hijo de curas, ¿ya? Debemos resolver que a diferencia de los matemáticos posteriores a él y, bueno, o los científicos en general, él no nace en cuna de oro, él nace en promedio, hijo de cura, era un cura, y su destino era estudiar teología y ser un cura también, O sea, era de oficialmente. origen humilde, él. Sí, Era de origen humilde, sí. claro, y estaba destinado a estudiar. ¿Y cómo se acerca a las matemáticas? ¿Por qué Lo conoce? clásico que se dice, hijo de zapatero, zapatero, Claro. ¿Y por el qué él se oficio de su padre. acerca a las matemáticas? ¿Cómo se acerca? No, él se acerca a las matemáticas porque justamente, este patrón se repite después con otros científicos, es que la familiaridad que tenía su padre con los matemáticos, con científicos de ese tiempo, ya que eran pocos, ahora hay un montón de científicos de matemáticos, pero en ese tiempo eran pocos, contados con los dedos de la mano, y eran familias enteras. En este caso se dedicaron mucho a la ciencia, familias enteras como los Bernoulli. Los Bernoulli eran, si quieres, como los rey y príncipe de las matemáticas en ese tiempo y eran muy buenos. Entonces, el padre conoce a esa familia, ¿ya? Y como ve el interés de su hijo por las matemáticas, entonces él queda
él trata de hacer una conexión para su hijo con los Bernoulli y comienza, él trata de hacer ese acercamiento, pero acordémonos que los científicos no están para, en ese momento, no tienen un tiempo, su tiempo es precioso para las investigaciones que hacen, entonces lo más que puede conseguir es un consejo de dónde podría formarse, y se ve que Euler se forma de manera autodidacta, muy Pero autodidacta. entonces Euler no estudió en la universidad o en la O academia sea, de ciencia, no estudió o sea, matemática o ciencia. lo normal era ir claro, a los marqueses, a los que tenían título nobiliario, ¿no? Los lords, etcétera. Era muy normal para ellos ir a la academia y ahí tener clases, pero lo que él tuvo y dentro de la universidad de ese tiempo, porque ahora Suiza es una potencia en ciencias, ¿no? Todos esos países europeos. Pero en ese tiempo todavía era muy pobre la formación y lo que él fue a estudiar fue teología, porque ordenado por su padre, lo más común, filosofía y lógica, lo más cercano que era eso. Pero de ahí termina esa educación, que era una educación mediocre, podemos decir, ya una educación mediocre, y cero en matemáticas. Los matemáticos que dominaban ese tiempo eran en los prusianos, ¿ya? Ya, Entonces, por eso es que él tiene esta formación, ese acercamiento a las matemáticas primero con los Bernoulli. claro. Y estas clases semanales solamente de consulta. Creo que él, por lo que yo he leído, él iba como creo que los sábados tenía como O acercamiento sea, a esta. unas tardes, claro, que Jacob tenía tiempo para resolver dudas y Jacob no era el eran, profesor de él. era como el instructor, ¿no? O Y sea, él, el él es profesor el le daría padre clases. de Daniel Bernoulli, el mismo que uno ve en la termodinámica, ¿no? ¿O no es el padre? No, ese vendría a ser el tío. Johann vendría a ser el Claro papá. que hay que mencionar que los Bernoulli eran una familia de, creo que alrededor de unas 3 o 4 generaciones de puros matemáticos, ¿no? Claro, él se encontró con la tercera generación de matemáticos de Bernoulli. Siempre Sí. eran Jacobs, Nicolás Daniel, Y primero, durante segundo. esa época, durante su formación de matemático, ¿él hace algún aporte a la sociedad desde esa infancia? Creo que él entra a estudiar a los 15 años a la universidad. No, ¿Él hace eso. algún aporte en la O sea, actualidad? el aporte que hace en ese tiempo, de los 15 a los 20 años, porque a los 15 termina la universidad, o sea, Ah, sale a de los la 15 casa de termina. formarse a los 13, se matricula, tiene esa formación de lenguas ¿no? y teología, porque eso era su destino. Y después, cuando el encuentro con la matemática, ya también acepta a darle esos consejos y, da- y- y darle un poco de instrucción a Euler, porque Bernoulli veía ciertas aptitudes que eran muy sobresalientes de Euler. Es la primera publicación, el primer trabajo que tiene en esa edad adolescente, ya entrando a la adultez, es resolver un problema de velas. Un Ya. problema de velas Ah, que trata de vela de los barcos. ver lo de los barcos de ese tiempo. Acuérdate que el transporte mayor que siempre ha sido marítimo. ¿Ya? Los marinos mercantes querían hacer las velas que fueran más veloces. Entonces tenían que ver un arreglo de mástiles de tal manera que optimizar velocidad de viento y todas esas variables para que las velas puedan avanzar con mayor velocidad. Entonces, como una optimización Claro, de las velas. él optimiza la distribución de las velas para que los barcos tengan una mayor velocidad. Exacto. Entonces, eso es un trabajo por lo cual él gana posteriormente un premio de la Academia de Ciencias Francesa, el primer premio que tiene. Y después las gana durante 12 veces más durante toda Claro, su vida. posteriormente el 12 veces gana, sí, yo había escuchado eso. Y Sí. él se siguió toda su vida en Suecia, o se desplazó ¿cómo sigue su vida posterior a eso, después de haberse formado Él como matemático? después tiene una formación autodidacta. ¿Ya? Y eso yo creo que es bueno después que en sus aportes porque le permite hacer más libre y no ser tan restringido como eran los matemáticos informales, ¿no? Una educación informal en matemática porque se le dio el mismo, con ciertas pinceladas de Bernoulli.
pero él eclipsaba a Daniel, por ejemplo, ¿no? O sea, era mejor y Daniel tenía la suerte de haber sido formado matemáticamente, podríamos decir, mejor o formalmente como matemático. Claro, como una Entonces, carrera tal. como una carrera, imagínate, claro. Algo así, una suerte de Faraday en la matemática, ¿no? Claro, entonces, primero él tiene una invitación, ya, esos problemas matemáticos lo llevan entre los centros de academia más prestigiosos. Primero vamos a ver que él hace un viaje a Rusia, ¿ya? En la recién iniciada Academia de Ciencias de San Petersburgo, que era como una de las primeras capitales de Rusia, ¿ya? Lo que después fue Leningrado y hoy es San Petersburgo. Ya. La cuna de la ciencia en ese tiempo en Rusia. En Rusia no existía la ciencia para ese tiempo, ni la palabra ciencia tampoco. Y recién se había formado por los zares de ese tiempo en el 25. Él llega 2 años después de recién formadita la Academia de Ciencias para trabajar. O sea, en Rusia Ya, no había esta idea de ciencia todavía. Lo que sí nada. ya había en Francia, En en Francia, en Prusia, en Prusia que Prusia, es Alemania y Polonia, ¿no? claro, Y en Londres también, ¿no? La Londres, Academia que era la otra de academia de Londres. ciencia. Esas eran las mayores del mundo, eran las que dominaban los matemáticos y científicos. Bueno, Newton ya había estado en Londres, entonces Claro, ya se estaban estableciendo como escuelas muy grandes de físicos matemáticos. Entonces, en esta escuela, ya en la Academia de Ciencias, ya trabajaban los hermanos Bernoulli, Nicolás y Daniel ya estaban ahí. por eso él viaja, ¿no? Lo invitan ellos. Viaja por una invitación en la academia. Sí, claro, podemos decir que tuvo una influencia, Daniel, porque habían estado, bueno, eran como hermanos de formación, podemos decir, ¿no? Claro, Pues como hoy les fue adoptado como por los Bernoulli, ¿no? En el sentido matemático, porque ellos eran una familia de científicos. Y él era el único interesado en su familia en ciencia, los demás eran dedicados a otras cosas, ¿no? Entonces, esta institución, formada 2 años antes por Catalina la Grande, ¿ya? Era una academia joven, pero con mucha proyección científica. Están interesados en fomentar lo científico, ¿entiendes? Entonces, sí. por eso es que comienzan a llamar a gente de afuera, porque obviamente ahí no había nadie, entonces tenía que tener gente de afuera. Como suizos en ese tiempo eran los grandes matemáticos, los prusianos. Pero con lo que tenían mejor afiliación eran los suizos. Pero la oferta que recibió Euler era para ocupar una plaza en la sección de fisiología y medicina. Ah, él se Ese era lo más fue, científico, el acercamiento más científico que tenía en ese tiempo la academia, ¿no? claro. O sea, él, No él, fue a... él entró a una cátedra de medicina, no de ciencias naturales o de Era filosofía de la ciencia natural. exacto, ¿no? O matemática, ¿no? Era filosofía de la ciencia, filosofía natural como un físico o como se conocía la física antes, o matemático. O sea, no entra a lo propiamente dicho, pero ahí está la capacidad de Euler a ver, si yo soy matemático, primero no es exquisito, Correcto. simplemente recibe, y aparte de eso es capaz de dar aportes en otras esferas también, no solamente en la matemática. Entonces, ese día llega en un mal día donde justo muere la emperatriz Catalina la Grande. Entonces, casi desaparece con ella porque ellos eran como la cabeza ellos querían, a pesar de no tener o conocimientos de ciencia o no ser científicos, siempre querían estar en la cabeza porque ellos eran como los jefes. Pues tenían que dominar todos los emperadores, todo el sentido de todo el estado que estaban gobernando. Entonces, debido a los gobernantes, bueno, los posteriores a Catalina no tenían mucha simpatía por la ciencia, no les interesaba estos temas, que vinieran sabios extranjeros a tratar de, incluso podrían creer que ellos eran superiores y que querían ocuparse el trono de alguna cosa, entonces no estaban Claro, felices no con había él. una Una muy cultura buena científica. recepción de la ciencia, sobre todo de extranjeros. Y ¿Ya? O sobre sea, todo porque, bueno, los rusos desde el inicio de los tiempos han sido nacionalistas. bueno. Y en Rusia, cuando llega a San Petersburgo, él empieza a hacer al tiro aportaciones a la matemática, a la física, a la astronomía. Yo sé que él desarrolló varias cosas en distintos ámbitos de la ciencia. O sea,
son años difíciles, acuérdate que hay una inestabilidad política en Rusia porque muere y de ahí tienen que ver el sucesor o sucesora. Y él como pasa como 3 años en eso y comienza a los 3 años a comenzar a ocupar cátedra, ¿ya? Para instalarse bien también. Acuérdate que él después vamos a ver que se casa con Catherine Giselle, ¿ya? Lo que facilitó la estancia de él fue que pudo aprender el idioma, el Ya. ruso, que no es, En ese tiempo se publicaba. es no trivial aprender ruso, ¿ya? Claro, primero es no trivial No, aprender ruso y segundo la ciencia se hacía en latín, ¿no? En esa época. por supuesto, pero él ya tenía una formación en latín. Ya, Entonces, yo creo que eso y la memoria extraordinaria que él tenía fue que aprendiera más rápido ruso y juntarse en las reuniones sociales en ese tiempo, ¿no? Entonces, ocupa la cátedra de filosofía natural, ¿ya? Ahora sí, primero estuvo en fisiología y medicina, y después reemplaza a Daniel en esta cátedra, porque Daniel al rato que llega Euler, él se va, él parte por un puesto de cátedra de matemáticas en Basilea, ya. en Suiza. Regresa a Suiza porque no se pega como a la sociedad rusa, no aprende bien, no aprende ruso, entonces vale es más fácil y aparte la inestabilidad que había, cómo eran temperamentales los emperadores de ese tiempo. Bueno, Entonces, la emperadores vida como de Euler es una vida muy compleja en Rusia. La que es compleja en el sentido de su mismo trabajo ya, y es compleja en el sentido de que él tiene que sortear todas estas dificultades que tienen con el gobierno, inestabilidad de trabajo, imagínate, en cualquier momento lo pueden echar, si es que los nuevos gobernantes no simpatizaban con la ciencia y con los extranjeros menos, pero él cae bien porque, aparte del carácter que tenía empático, habla del idioma, entonces cuando hablas del idioma ellos te aman, claro, ¿entiendes? es Entonces, distinto. Y él ahí en Rusia creo que desarrolló algunos trabajos interesantes. Por ejemplo, él se dedicó a hacer los mapas de Rusia, ¿no? sí, 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 trabajó en astronomía efectivamente y trabajó haciendo la cartografía del mapa de Rusia, po. Ahora vemos que Ya. Rusia ocupa dos continentes, ¿no? El asiático y el europeo. Y entonces tenía que dar grandes vistazos así, grandes, y usar mucho visualmente, construir mapas y también de observaciones astronómicas, trabajó astrónomo. Entonces, eso hace que él, posteriormente ese esfuerzo que de casi 10 años pierda la visión. Pero Claro, veamos un poquito los trabajos que tuvo, la producción científica que tuvo en el área de matemática en Rusia. correcto. Él, después, antes de estar en la cátedra de medicina, todavía, ya comienza a trabajar rápidamente él, ya independiente de lo que pasaba en el país. Entonces define la función gamma que es muy usada en matemáticas, ¿ya? Y en Función beta física. también, Son- en física también, para la gente que en no lo escucha, son un tipo de funciones especiales especiales, que le llamamos nosotros, que se utilizan mucho en la física matemática, en la matemática mecánica analítica. cuántica, Pero claro, a resolver integrales, etcétera, sí. sí, Pero de hecho a Euler le debemos gran notación actual que tenemos en la matemática también. de las funciones, sí. O Correcto. sea, y él también popularizó bastante el uso de pi, del número irracional pi, O sea, bastante. él le designó la letra pi a 3,14, ¿cierto? Claro, O populariza ese esa uso, ¿no? notación. Pi, esa notación, y después vamos a ver también de otros aportes interesantes y los que se usan hasta hoy en día, ya los debemos a él, como la notación de función también. Entonces, después introduce la función gamma, la función beta, otra función especial también. Después la Academia de París propuso un problema relacionado con la astronomía. Euler se concentró y ahí, se concentra de tal manera, o sea, es que él para resolver los problemas tenía algo especial. Siempre se concentraba y daba todo el trabajo que pueda dar a ese problema.
Entonces, algo como llamaríamos en ese tiempo obsesivo compulsivo, yo creo, porque siempre tenía la pluma a mano y siempre tú lo veías escribiendo. Él iba a las óperas, es ¿Ya? una historia cortita, él iba a las óperas y no escuchaba, eso era en Berlín, después vamos a ver que cuando regresa a Berlín lo llevaban, ¿no? Obviamente, y él no, él estaba escuchando, no le interesaba escucharlo, pero no le gustaba, y estaba calculando, con pluma y tintero, estaba Claro, calculando ahí, no perdí el tiempo. como no perdí el tiempo para nada, en todos lados siempre, y aún así tuvo tiempo siempre para la vida familiar y hacer la burocracia que se hace en una academia de ciencias de un país entero, ¿no? Entonces era polifacético y muy capaz para tener todas las áreas en producción. Entonces, veamos, sigamos con los aportes haciendo esa Claro. Entonces, pequeña reseña. me interesa eso que nos profundice un poco qué otro aporte hizo durante su vida En Rusia. en Rusia, en San Ya. Petersburgo. En la Academia de Ciencias publicó las primeras pruebas del teorema de Fermat, es un teorema que la demostración de ese teorema es importante en la matemática, ya, propuesto por Fermat en 1730, como 10 años después de que llega, demuestra la infinitud de los números primos. Sabemos que los números primos, hasta ahora los matemáticos siguen calculando números primos, pero él demuestra que son infinitos los números primos. Siempre imponiendo su originalidad en todo por donde pasaba, ¿no? Y después esto da origen a la teoría analítica de números. ¿Ya? Claro. Ese mismo año da una prueba de la irracionalidad del número E. El número E es un número trascendental. ¿Ya? El Y él número, da prueba de que es irracional. el número E. Explica un poco a la gente, ¿qué es el número E? ¿Cómo la El gente lo puede número, entender? el número E es un número trascendental, se conoce como número trascendental, y él demuestra que es irracional. ¿Qué quiere decir irracional? Como pi, que no se puede expresar como una fracción. Ya. Cualquier decimal, o sea, hay decimal, yo lo puedo expresar como una fracción, eventualmente, en base de 10 o en base de 9, ¿no? Como, ¿ya? Pero los números irracionales no se expresan en fracciones, simplemente simples son decimales y tienen cifras, pueden tener tantas cifras, hasta ahora se sigue calculando, computadoras calculando la cantidad de cifras significativas que tiene pi, también pueden calcular el número de cifras significativas que tiene el número de. Y en la actualidad, Entonces, ¿dónde ocupamos este número? Para que la gente sepa que lo importante que es, porque tú mencionas que Euler encuentra este número, gracias a él tenemos este número, le designa todos estos decimales, pero en la actualidad, ¿dónde lo vemos? ¿Por qué es importante? ¿O por qué uno o podría sea, llamar importante a estos números? el número E, acuérdense que vivimos ahora en una época de pandemia y una forma de modelar el número creciente, incluso de bacterias, en este caso de contagios, porque se habla de aplanar la curva, porque la curva que quieren aplanar es la exponencial con la cual se disparan los contagios, y esa exponencial es es una función E a la X. Entonces, ese E, esa base, es un número entero, un 2,718 que se va hasta el infinito. Ese número ya no le escriben así, simplemente ponen E, pero eso es una función que va creciendo rápidamente, rápidamente, O sea, muy rápido. está presente en los modelos Está estadísticos, presente está en presente en los modelos de toda la vida población, en todo el dinámica, trabajo que hace. estadística, en toda la Claro. matemática, y la base del logaritmo natural, que es el logaritmo en base E. Entonces, hay ¿Y algún otro no trabajo es trivial, ¿no? claro, no es una cosa trivial, algún otro trabajo que él haya realizado potente en San Petersburgo, que haya tenido un Eh, impacto potente? bueno, hay un teorema, resuelve problemas populares como el famoso problema de los 7 puentes de Königsberg. Ah, claro, verdad. Se me había olvidado Claro. que él había resuelto ese problema. Y es gracioso porque él da origen, como, bueno, no es trivial que pase, es que siempre pasa que descubre una cosa, pero no ve los alcances de su trabajo. Después la solución de ese problema da origen a la teoría de grafos en matemática. Entonces, la teoría de puntos, de cómo unir diferentes puntos, ¿ya? Claro, porque para contextualizar este problema de los 7 puentes de... No De recuerdo, Königsberg.
Königsberg, que es Prusia. Es una Ahí ciudad que existe en está Rusia. en la orilla del mar Báltico y una ciudad Sí, que la traspasa un río y la separa como en 4 partes, si no me equivoco. sí, Estas 4 partes están unidas a través de 7 puentes. Entonces, el problema consiste en que cada persona tenía que pasar por el puente una sola vez, ¿cierto? O sea, tú tenías que correcto. pasar por todos los Claro, puentes pasando solo una. una sola vez. Claro, Por y toda la creo ciudad. que Euler toma ese problema matemático, lo trata de resolver y determina que no es posible, ya que en cada puente siempre llegaban 3 líneas. O sea, él dibujó los puentes, los simuló como puntos y las trayectorias como líneas. Claro que es como un Exacto. grafo. De hecho, eso Es viene como un después, grafo. la teoría de Claro, grafos. después la teoría de grafos, pero él no es, fue una consecuencia de lo que él hace, pero Ah, sí, es importante cómo aborda el problema y la originalidad que siempre pone. Entonces, eso es importante, por ejemplo, eso es relevante porque dio origen a una nueva área de matemática que hasta ahora se sigue investigando. claro. ¿Y él hizo más cosas en Rusia? ¿Después su vida siempre fue en Rusia? ¿O No, cómo, no, cómo, no, cómo continúa su vida ahora él? vamos para esa parte. Quiero mencionar algunos trabajos más que tuvo. Ahí comienza a escribir tratados de mecánica, un libro de cálculo en esos tiempos que estaba en Rusia. ¿Ya? Él, O sea, como él sabemos, hace siempre grande, tenía. él hizo creo que un gran aporte, bueno, yo lo sé, él hizo un gran aporte en la física, en el área de la Sí, mecánica clásica, cosa que después utilizamos mucho cuando pasamos de la ecuaciones mecánica de clásica a la movimiento. mecánica cuántica, pero él trabajó mucho en mecánica clásica. De hecho, existen Las unas ecuaciones ecuaciones de famosas, Euler-Lagrange, claro, claro, existen estas ecuaciones famosas de Euler-Lagrange, y de hecho Lagrange y otros matemáticos franceses, se grandes basan en sus matemáticos físicos, trabajos. lo citan a él. Dicen que para aprender, para poder estudiar, para poder saber cosas, hay que leer a Euler en esa época. Siempre, siempre era. Yo creo que sí, sí, él es capaz de explicar lo complicado de manera sencilla. Tiene una facultad, una parte de la memoria prodigiosa que tenía, una facultad para penetrar en el problema y resolverlo. Pero es importante también, y con esto pasamos a La vida en Berlín, es que las publicaciones del contenido de los trabajos que tenía en la revista, había una revista científica, ¿ya? Una revista científica en la Academia de Ciencias de Rusia, y de hecho la Academia de Ciencias de Rusia, en su nombre en latín, era el nombre de esta revista, que era el Comentario Académico de la Ciencia Imperial, Claro. ¿ya? Y la mayoría de estos trabajos eran dados por Euler, la mayoría, si no eran todos. Y si faltaba algún trabajo para publicar en esa revista, Euler siempre estaba listo con la pluma en la mano Sí, para publicar lo que sí, falte. Euler se Sí, considera uno de los matemáticos que más prolíferos, como tú lo mencionaste, prolíficos. prolíficos, perdón. Claro, como tú lo mencionaste, él trabajaba mucho, era muy trabajólico y publicaba mucho. Publica bastante, sí. Sí, Entonces, continúa. entonces él eh, siempre había una inestabilidad en ese tiempo entre los temperamentales que era, y él vivía con temor, hasta temor por su vida. Entonces, hay un suceso que sucede, hay un suceso en Berlín, lo que sería Prusia en ese tiempo, ya, y más o menos en el 1741 sucede que muere la zarina Ana, y con su desaparición se presenta en la Academia de Ciencias de Rusia una situación de incertidumbre. Otra vez Claro, muere otra zar, entonces otra vez lo más anécdota, te das cuenta, lo más gracioso es que él entra en la muerte de una zarina y claro. parte con la muerte de una zarina. De hecho, ahora lo que tú estás diciendo es que cuando muere el otro zar, la otra zarina, La Catalina, sí. él se va, Estaba entonces. llegando, el mismo día llegaba. No, pero cuando Ahora, cuando muere la otra zarina, ¿cuán- Ana, claro, ¿cuántos años pasaron entre medio? ¿Cuántos años pasó él él en, llegó del 27 al 41, como 13, 14 años estuvo ahí. claro, casi 15 años en San 15 años. Petersburgo? Y Y de después él se ahí va ¿a dónde? A Rusia, se perdón, va, se va a Alemania, se va a Prusia, Prusia, en ese tiempo era a Prusia. la Academia de Ciencias de Berlín. Entonces, por esta razón, Euler, por esta incertidumbre que había, entonces él no sabía lo que iba a pasar porque ya había caído bien con la zarina, pero él no sabía qué iba a pasar con el otro que iba.
el que seguía en la línea de los emperadores. Entonces él decide aceptar una invitación como gran científico que tenía publicaciones y era muy conocido, ¿ya? Muy reputado. Entonces él había recibido una invitación del rey Federico II, el Grande. Todos tenían el apelativo de Grande en ese tiempo, para incorporarse a la Academia de Ciencias de Berlín. Entonces toma esa invitación, aprovecha, llega a Berlín, pero llega a otra desgracia. Llega a Prusia en plena guerra. Ah, Entonces, había una guerra entre ¿qué llega, países? en este caso era Rusia contra Prusia. ¿Ya? Ah, complejo, es como pasarse al enemigo, una cosa así. Es como, justamente, ¿no? Entonces, es como que él quedaría mal, pero él o sea, la personalidad extraordinaria que había tenido, porque él, aún estando en Berlín, él sigue manteniendo correspondencia con la zar de allá, con la nueva zar de allá de Rusia, incluso sigue publicando para los dos lados, si es la mitad para Berlín, la Academia de Ciencias de Berlín y la Academia de Ciencias de Rusia, aparte de esto. O sea, Entonces él seguía, yo creo que quería asegurar la estabilidad, o sea, si acá estamos en guerra y pasa algo, podría retornar ahí, ¿no? Donde yo estuve y aporté bastante a la sociedad de Rusia creo que ahí porque hay también, un aporte importante cuando él estaba en Alemania y él escribe a Rusia, ¿no? Hay un libro por ahí que es muy famoso, ¿o no? De o las sea, cartas de la princesa, algo. sí, ahora vamos en esa dirección. Entonces, él llega en este clima caótico a Berlín. La academia había sido creada en 1700. El primer director fue Leibniz. Leibniz siempre, incluso Leibniz apoyó para la creación de la Academia de Ciencias Leibniz, de el inventor Rusia. del cálculo, o uno de los inventores del cálculo. El coinventor de Claro, cálculo, sí. ahí hay un conflicto para que la gente lo sepa. El cálculo diferencial fue inventado por Isaac Newton, Y pero en la Leibniz, sí. misma época había un conflicto de que el otro alemán también lo había inventado. O sea, el inglés y el alemán, ¿no? Entonces, Claro, hay una lucha claro, de como. hecho, Newton espera que Leibniz muera para publicar como suyos el cálculo, hasta la muerte. Entonces, Leibniz estaba interesado en que propagar las academias por todo el mundo, ¿no? Por más que no hubiera nada de cultura científica en Rusia, él ve hasta como una ventaja crear la Academia de Ciencias en Rusia, a pesar de que no había ningún científico ni nada interesado, o sea, interesado pocas personas. Entonces, ahora, a raíz de esto, volvemos al tema de Euler, la llegada y a la raíz de la llegada del trono de Federico II, en el 40, o sea, un poco antes que llegara Euler, este señor que estaba en guerra, Federico II, cuando llega al trono y se ocupa de levantar la Academia de Ciencias de Berlín que estaba caída, que no tenía producción, no estaba tan bien como ahora estaba la Academia de Ciencias, a pesar de haber sido creada 25 años antes, ¿no? En 1700, entonces tenía tiempo ya, tenía como 40 años, pero estaba de mala racha. O sea, no había nadie que levante esa. Entonces, una vez más, Euler va a poner los hombros para levantar científicamente una academia más, ¿no? Un extranjero viniendo a rescatar primero a los rusos y ahora a levantar una Claro, academia de ciencias en Berlín, a los justo iba a prusianos, comentar lo mismo, que en Rusia va como a crear, es a ser parte de, hacer ciencia, ¿no? de Hacer fundar lo que ciencia es la ciencia en Rusia. en Rusia. De hecho, tú comentaste, yo así lo había leído alguna vez. Antes de Euler en San Petersburgo, en Rusia, no se conocía la ciencia. No había ni la palabra, ¿no? ¿No? Ahora está la Academia de Ciencia de Rusia, se ven, o sea, ahora ya sabemos lo que es, pero los inicios fue por un extranjero. En Alemania igual pasó lo mismo, entonces. Y en Alemania pasó lo mismo. Entonces él va a levantar dos naciones y en su estancia, repito que él sigue la producción científica para los prusianos en Berlín y sigue publicando, mandando sus publicaciones en nombre de la Academia de Ciencias. Sigue levantando a dos instituciones. Imagínate, es el trabajo titánico que tuvo él. Entonces, para renovar, impulsar la academia, que hasta entonces había tenido una actividad muy, muy reducida,
Lo que hace Federico es traer científicos. Entonces trae al francés Maupertuis, que es Al de la mínima acción. claro, el que enuncia el principio de mínima acción, muy usado en física. Ya, en Maupertuis como presidente y contratando a personas más de gran prestigio como Euler, ¿no? Euler también va como reputado científico a salvar también a esta academia. Llega a Berlín, llega y encuentra al pueblo sumido en la primera guerra. Silesia se llama. Entonces, y no había ninguna actividad científica, toda la guerra, ¿no? Claro. Entonces, él, O sea, aquí viene lo que tú me mencionas, que él comienza a dar clases, vive como 3 años de clases, igual no fue de inmediato el inicio científico, pero ahí está la capacidad de divulgación científica que tenía Euler, que es de explicar conceptos complicados de manera sencilla para la gente profana en la ciencia. O sea, profana quiere decir que no se dedica a la ciencia. claro, esa era otra característica importante que él tenía, era un muy buen comunicador científico. Comunicador científico. Muy, muy buen comunicador. Él podía explicar una idea complicada a cualquier persona. Yo creo que eso era la capacidad de entender el problema o entender la ciencia a un nivel muy, muy profundo. Entonces, para ganarse la vida, porque todavía no tenía sueldo, comienza a dar clases a miembros nobles, o sea, princesas, ¿no? Con la princesa filipina, que era una pariente del rey de Prusia, durante 3 años más o menos y más. Después, por problemas que ya no le puede dar clase presencial, comienza a cartearse, a darle clases vía carta. Entonces, le dio durante años las lecciones y al ser interrumpidas, ¿no? Bueno, comienza a cartearla y eso sale en 3 volúmenes de una obra enciclopédica de física. Claro. Imagínate, solamente dar clases así. O sea, él produce en todos los sentidos, así no siempre está dedicado a eso, a esa labor. Entonces, estos 3 tomos se publican en Rusia, ¿ya? Entre los años 68 y 72. Cuando se calman las cuestiones, crea una renovada, otra vez se levanta la academia, él empieza a trabajar y está encargado de las actividades matemáticas. Y el otro científico francés, Maupertuis, está como presidente, ¿no? Pero Maupertuis no estaba siempre. Maupertuis se iba del trabajo. Se iba y lo dejaba al secretario, que era Euler, como el secretario, el segundo, que estaba encargado de cuestiones matemáticas, pero el presidente es el encargado de la burocracia, de hacer todo el que es como ir a la parte científica del país o cuestiones, no sé, de construcción de ciudades, de canales, ¿no? De canalizar los ríos. O sea, en ese tiempo, cuestiones geográficas, todo ese trabajo lo tenía el presidente, ¿no? En ese tiempo, en la ciencia, los científicos se dedicaban a resolver varios tipos de problemas. Lo que hacen, por ejemplo, ahora hay ingenieros, ¿no? Ingenieros de cada cosa que es. En ese tiempo eran los sabios o los científicos de la corte, ¿no? Por eso eran cortesanos. Entonces, ellos eran los encargados de resolver esos problemas técnicos que podía tener el Estado. Correcto. ¿No? Entonces, como minas, como esa administración de minas. ¿Ya? ¿Y él sigue trabajando en Alemania en algún minuto? Sigue trabajando ahí. ¿Tiene alguna otra? Le encomienda más trabajo, o sea, le da más trabajo de lo que ya tenía. Le da nivelación de un canal, instalaciones de juegos de aguas, la dirección de una mina de sal, diversas cuestiones financieras y hasta implementación de juegos de azar para la gente, ¿no? Entonces, la lotería, por ejemplo. Entonces, él, por esos trabajos, le pagaban, obviamente, ¿no? Entonces, yo creo que también encontraba cierta diversión en esos trabajos, ¿ya? Entonces, ahora hay un problema que se presenta, comienza a presentarse problemas con Federico. Federico, si bien eso era lo más contradictorio, quería impulsar la ciencia, pero no era bueno con sus científicos. Comienza a despreciar a Euler. O sea, había un maltrato ahí
Claro, para ese tiempo Euler ya había perdido un ojo en Rusia por los trabajos astronómicos que necesitaban de gran observación de él por muchas horas y la cartografía de el mapa de Rusia. Claro. Entonces, lo veía menos hasta por eso. Entonces lo llamaba delante de la gente, le llamaba de manera despectiva el cíclope matemático. O sea, ya le hacía bullying en ese tiempo. Lo torturó, o sea, no lo torturó, o sea, tenía un maltrato hacia la persona, pero no entiendo, mira, a ver, hay que entender esto porque no era inteligente el tipo, ¿no? Y saber que él está ocupándose de su nación, ocupándose de su academia, que él tanto quería levantar la parte científica, pero no trata, no es inteligente, y trata mal a la persona que él lo está ayudando, su brazo derecho. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues con cualquier persona normal, a ver, ¿qué haría? No soporta eso, te vas para otro lado nomás, pues, te vas a otro trabajo, ¿no? Comienzas a ver tus opciones y eso es lo que pasa en ese instante. Euler pasa 25 años en Berlín, pero aún así recordemos que sigue en contacto con la Academia de Ciencias de San Petersburgo. Y Claro, siempre seguía, se mantuvo, como tú dijiste, se mantuvo publicando y no tanto en solamente en contacto, Alemania sino que, claro, y publicando allá mandando claro, él trabajos para Berlín, para San Petersburgo. trabajos para Rusia. Entonces, eso hace que él eso también hace que él vuelva a Rusia. Pero antes podríamos mencionar la documentación de la vida de Euler, ¿ya? Y algunas cosas que tiene, alguna anécdota que se puede rescatar de la vida en Berlín. Vamos a ver la muestra, el respeto que tenía de los rusos, de la Academia de Ciencia, o sea, de los rusos, de la emperadora de ese tiempo, hacia él, a pesar de que estaba en tierra enemiga, ¿no? Que era Prusia, ¿no? Su madre también había vivido en Berlín durante años y recibía atenciones de su hijo. Él siempre se ocupaba de su familia y de su trabajo, siempre, ¿ya? Entonces, un hecho que habla mucho en favor de la estima en que se tenía a Euler es que cuando el ejército ruso invade Alemania en 1760, saquea una granja de su propiedad de Euler y el acto llegó al conocimiento del general. La pérdida fue inmediatamente remediada. Los rusos se le añade un obsequio, ¿no? Y le piden disculpas, le dan plata, ¿ya? Como 4.000 florines, que era la moneda de cambio de ese tiempo, de la misma emperatriz, de la mismísima emperatriz Isabel. Cuando ella se entera del suceso, comienza a pedir disculpas, como disculpa, a arreglar lo que habían hecho el ejército y le mandó hasta plata. O sea, era Entonces, el respetado, respeto era era muy respetado respetado en incluso. por ser Era, un científico. Pero ahí te das cuenta de la diferencia de trato de esta emperatriz y este otro rey Federico de Prusia. De ¿Te das Prusia cuenta de la diferencia? que le hacía un poco Que hasta de bullying, maltrato ahí. lo trataba mal, ¿no? Entonces, por eso es que él se regresa a Rusia. Pero antes de eso, veamos lo que un poco de los trabajos que él hizo cuando estaba en Berlín. Entonces, Ya. él sigue trabajando en cálculo y en este caso cálculo de variaciones. Cálculo de variaciones muy usado en matemática y en física sobre todo, el En cálculo física se ocupó variacional mucho cálculo variacional. muchísimo y él fue el precursor porque después viene D'Alembert con el trabajo virtual que también usa variaciones, entonces se apoyan sobre el trabajo de Euler en ese sentido. D'Alembert, sí. D'Alembert era D'Alembert, un exacto, gran físico físico francés, francés de matemático, origen humilde. Uno de los pocos, también como Euler, uno de los pocos científicos que en esa época eran de origen humilde. humilde, pues. Otro, tú nos No era puedes... como como Laplace o como Legend, ¿no? De hecho, O Legendre Lagrange. creo que era marqués, algo así. Marqués, claro, eran marqueses, marqueses también, Todos eran de la Poisson, nobleza. Eran eran todos nobles, nobles. eran nobles por los matemáticos. Y, oye, y me gustaría preguntarte, ¿hay otro trabajo importante que él haya desarrollado en Berlín? También da aplicación acuérdate que él trabajó en astronomía, Claro. ¿ya? Entonces, bueno, la astronomía era muy común también de los físicos, también era astrónomo, y publica una memoria titulada, bueno, en francés, él publica en francés, en ruso, en En latín. latín. O sea, él tenía la formación de latín, pues después aprende ruso, que no es trivial, pero como tenía una memoria,
muy grande. Yo creo que eso ha sido para que él fácil aprenda idioma. Entonces publicaba, no tenía problema en publicar el idioma. Claro. Aquí publica en francés las investigaciones del movimiento de los cuerpos celestes. Deduce a partir de la segunda ley de la dinámica y de la ley de gravitación universal la primera ley de Kepler. Ah, ya, ¿Cuál es la primera ley? hace La una órbita derivación. elíptica. Exacto. La primera derivación que tienen. Entonces, el año siguiente prosigue con sus investigaciones astronómicas, estudiando las interacciones y perturbaciones entre Saturno y Júpiter. Acuérdate que en ese tiempo se estaban descubriendo los planetas poco a poco, ¿ya? Claro, eran objetos errantes en ese tiempo. Objeto errante, claro, los planetes, ¿no? De hecho, planete significa objeto errante, claro. Claro, y ahí están las palabras planeta, por eso son planetas. Entonces, por el trabajo de la perturbación, la interacción entre Saturno y Júpiter, le da un premio de la Academia de París. Ya lo publica ahí en Francia, lo manda a Francia. Los trabajos de astronomía ocuparon buena parte de su tiempo. Este era un campo de interés para él ya desde su estancia en San Petersburgo. Él ya trabajaba con un astrónomo. Sí, lo comentaste. Porque tenía una amistad con el astrónomo Nicolás, que sabemos que después de las observaciones tomadas todos los días durante 10 años, ¿para qué hicieron esa observación y para cuál él pierde un ojo? Claro. Es para hallar el instante exacto del mediodía. Entonces, Oye, esas cosas que no se conocían antes. Es interesante esto de que en la ciencia hay un gran sacrificio. Si todo lo que tú has comentado, desde que él nace, es autodidacta, luego se va a Rusia en una época compleja a hacer ciencia, a generar la ciencia en Rusia, luego se va a Alemania, donde hay guerra también. Donde hay guerra, le dan miles de trabajo, tiene que soportar el maltrato del rey de Prusia. Más tiempo en Berlín todavía. Perdió un ojo. Perdió un ojo, ya. Trabajaba así, con un ojo nomás. Y de hecho, cuando tú comentaste que cuando llega a Alemania no tenía trabajo como catedrático, sino que tuvo con los primeros años, creo que los primeros 5 años, dar clase a la clase alta. Es difícil ser científico, fue difícil, me imagino, y él entregó mucho. Yo creo que es difícil ser científico incluso ahora. Incluso ahora yo creo que la dificultad, o sea, bien ha cambiado, hay tecnología, hay varias cosas a favor, pero hay más democratización del conocimiento, es verdad. Por supuesto, o sea, ahora el conocimiento no solamente es para la clase alta, como era antes, para los reyes, marqueses, etcétera, sino también llega a una mayor población. Pero el trabajo científico sigue siendo, tiene incluso la misma dificultad. Estamos en pandemia. Claro. De hecho, tiene el trabajo científico. Llegar a algunos trabajos científicos, o sea, optar a tener lectura de algunos trabajos científicos todavía es privado, todavía es pagado. Aunque existen sitios alternativos donde nos ayudan a nosotros a piratear la información y que toda la gente pueda tener acceso. Nosotros en este podcast estamos de acuerdo con la piratería, así que no, mira. Oye, y para ir cerrando, no quiero gastarte mucho tiempo, no quiero ir que esta entrevista vamos a la muy cosa larga, más importante. Sí, vamos a la cosa también tienes trabajo que hacer, me imagino, y tampoco queremos alargarlos mucho. ¿Cómo finaliza él su vida? ¿Se queda en Alemania? Vamos a mencionar dos cosas importantes en la cual él, aparte de las obras, la ecuación más maravillosa del mundo, la ecuación más bonita que encontró, la relación que tengo aquí escrita, la E que había encontrado en el número trascendental, que es un irracional elevado a la potencia I, en la unidad imaginaria, que es la raíz de -1. Que es una notación que ocupa él también. Él usa toda esta notación, sí, la I. El pi, el cual él propagó con mucha... popularizó el uso de pi. Esta notación pi, que es un número irracional también, puro decimal, más 1, se demuestra que eso es igual a 0. ¿Qué tiene? Tiene el 0, el 1, que es importante mantener el 0, el 1, y 3 números importantísimos para matemática y ciencia. Que si uno no lo ve, bueno, lo comento para la gente que no está escuchando por podcast y que no puede ver el video,
Esta es una ecuación conocida como una de las ecuaciones más hermosas de la matemática y en la física, y que relaciona variables de la geometría con números complejos, el número uno con el cual se construyen todos los números, el número cero, que no es un número trivial. Acuérdense que hay civilizaciones que no concebían el cero. No, no, Hecho, eso es muy cierto. y él logra un tipo de unificación de ramas, una cosa que en la física se hace En la mucho. matemática, sí, exacto. Claro, la unificación es una cosa que a nosotros en la ciencia siempre nos ha excitado un poco, siempre hemos tratado de llegar a la unificación de las cosas. Y de hecho aquí les Pero comento, la parte humanista de la ciencia, yo creo que unificar, aunque la naturaleza no siempre esté comportándose así, nosotros todo se quiere aglomerar en una sola cosa que sea claro, puntual de la cual derivar las demás, ¿no? siempre queremos hacer eso. Bueno, sigamos. Antes de Sí, entonces, mencionar, tú estabas mencionando que él inventó esta fórmula que es la más hermosa la descubre, claro, esta igualdad en 1747, a los 40 años, ¿no? En Berlín. Entonces, en Berlín se dedica igual a resolver problemas relativos a geometría elemental, por ejemplo, la demostración de fórmulas para calcular áreas de triángulos en función de sus lados, el famoso teorema de Herón. Después vamos a ver que también llega a un resultado no trivial que siempre se usa en geometría elemental. Esto lo aprenden en el colegio, por ejemplo, que está aquí escrita y es una ecuación muy sencilla, ¿ya? Muy sencilla, sí, una relación de polígonos, ¿ya? Que en todo polígono dice que el número de caras más el número de vértices es igual al número de aristas, o sea, el número de puntas de la figura poligonal, más 2. O sí, sea, eso a uno le enseñan para los polígonos irregulares y regulares, para todo se cumple, para todos los polígonos se cumple esa relación sencilla aritmética. claro. Entonces publica otras O sea, obras que o tienen que sea, ser con análisis infinito. Euler es una persona que no solo trabaja en física, en matemática, en astronomía, tiene Sí, conocimiento teólogo, también conocimiento de medicina. Ya mencionamos un poco que los astrónomo, científicos de esa época se tenían que involucrar en todos los problemas de la nación, ya sea sí. resolver un puente, o sea, los problemas ingenieriles que puede tener una nación. Porque en ese tiempo todavía la técnica no estaba, la Está técnica como implementada. tecnología me refiero, no está implementada en la Exacto. educación. Y Sí. acá tú mencionas eso, él aparte hace algunas otras aportaciones en geometría, en cálculo En variacional, análisis infinitesimal, análisis en la primera infinitesimal, obra. mencionaste ecuaciones diferenciales. Claro, eh, también no solamente eso, como está en la guerra, también hace trabajos en artillería. wow, Después trabaja en fluidos, en lentes, ¿ya? O sea, en óptica, ¿no? En óptica. claro, Después trabaja en cálculo integral, diferencial, eso trabaja. Bueno, sigue trabajando en esos temas. Y después, después de los 25 años de maltrato en Berlín, se de devuelve maltrato a laboral, maltrato laboral eh, por parte de del rey. Entonces se va a la segunda instancia y la última en Rusia, en la parte del ocaso de su vida, lo pasa. claro. Dime, Disculpa, Jonathan, se cortó un poco. ¿Puedes repetir lo último? Como que ya se cayó el que internet. él retorna después de 25 años de maltrato a Rusia, ¿ya? ¿Ya? La situación política fue haciéndose más pacífica en Rusia. La zarina Catalina II desea mucho que, que hoy le regrese, ¿ya? Para que siga la producción científica en la academia. Y hay una negociación de sueldo y todo, y él le pone condiciones y ella dice ya. Por más que parecían imposibles, le dice que ya. Ya. Claro. Muy, muy ventajosa, muy buena casa, unas condiciones espectaculares de salario, atractivas para que él se devuelva y va. Ni corto ni perezoso se devuelve a Rusia. Regresó a Rusia a mediados del verano de 1766, o sea, a mediados de estos tiempos más o menos en verano en Rusia. Al llegar a territorio, le da una gran bienvenida, una fiesta, ¿no? Una fastuosa bienvenida.
Entonces, poco después de que llega en 1766 a Rusia, pierde la visión del ojo sano. O sea, O queda sea, ciego. se queda ciego, le da catarata. Wow. Entonces ya estaba ciego, ya parece que tiene una operación pequeña que le saca un poco la catarata, pero igual el ojo queda mal. Entonces queda ciego ya. Pocos años más tarde, en 1773, como 12 años, pues 66, 73, un poquito después, enviuda y se vuelve a casar con la hermanastra de su difunta esposa. Pero él una vez que queda ciego, ¿sigue trabajando en ciencia o se Sigue jubila? trabajando, él no se jubila, él al contrario. Vamos a ver que la mitad del trabajo que produce, incluso estando ciego, o sea, la mitad de todo el trabajo la hace estando ciego, produce más incluso. O sea, Más. la mitad del trabajo que produjo en Imitando. su vida lo hizo cuando ya estaba ciego. Eso es lo que los quería. Sí. Wow. O sea, él produce como el ratio, la razón de, como un artículo, lo que llamaron ¿En cuando se ciencia? hacen descubrimientos en ciencia, se publican en artículos científicos que se llaman papers, y él publicaba como un artículo por semana, más o menos, cuando estaba ciego, porque le dictaba o a su hijo o a un asistente que él tenía O en ese sea, de tiempo. haber tenido una cabeza de Una, imaginar, y hacer cálculos, y hacer resolver cálculos cálculos mentales tremendos. mentales Mm. y dictárselo a una persona que ni siquiera a veces no era un científico, sino era cualquier persona que es como sus hijos, Claro. por ejemplo. Entonces, esta desgracia de perder el ojo, de quedarse, o sea, de quedarse ciego, de quedarse viudo, supusieron para Euler un gran contratiempo, pero a pesar de la ceguera y la pérdida de su esposa, no le faltaron ánimo ni fuerza. Él continuó su trabajo hasta el septiembre 18 de 1783, cuando muere de manera repentina, mientras estaba calculando la órbita del planeta Urano, O sea, recientemente él trabajó hasta el día de su muerte. recién descubierto. Claro, yo tengo una cita aquí de Nicolás Marqués de Condorcet, que dice: así Euler cesó de calcular y de vivir. El cálculo hasta el último instante de su Hasta vida. el último instante. O sea, Claro, digno de admirar. sí, el día de su muerte, él discutía los resultados de calcular la órbita de Urano, como dijimos, que recientemente se había descubierto. Y Ese jugaba planeta. con ese planeta, el planeta Urano. Sí. Oye, y la gente, bueno, esto como íbamos cerrando, como dijimos, comentan un poco, la gente que está interesada en la vida de Euler, ¿dónde puede encontrar información? ¿Cómo se puede acercar a tener más información sobre él? Yo sé que en Internet, en YouTube, hay distintos sitios, Pero en Google uno puede buscar ahora distinta es información, más fácil pero buscarlo. Sí. a nivel científico, hay gente que estudia, que se dedica a mirar las obras de, porque Así como interesados como él, nosotros en la él vida tiene de él tiene una obra final que se llama Ópera los ópera Omnia. Omnia. Claro, cuéntanos un poco más de eso y Vamos si a contar me puede de qué responder, trata. si puede Sí, responder la responder, sí. pregunta. Sí. Entonces, vamos a ver de qué trata esta ópera Omnia. Se trata de una recopilación de las obras completas de él. De toda su vida. De toda su vida publicó más de 500 libros. Más de 500 libros durante toda y artículos. Y póstumamente, cuando él fallece, se publica 886 trabajos en total. O sea, después de muerto, se publicaron 286 trabajos más. Quiere decir eso, más en promedio, más de las obras que publicaría un matemático hoy en día durante toda su vida. Él lo publica póstumamente. Hay matemáticos que no publican 200 artículos durante su vida. Pero él lo hizo póstumamente después de muerto, imagínate. O sea, de verdad era... Trabajaba como extraterrestre, digo. Trabajaba, era impresionante lo prolífico que era. Entonces se calcula. Pero, si podemos mencionar que superan los 90 volúmenes, que sería una ópera Omnia, sus 90 grandes su volúmenes. libro tiene 90 volúmenes, wow. Mira, una cosa que me gustaría mencionar, y para que la gente también lo sepa, y no lo vea para los jóvenes, los más jóvenes que no están escuchando, no vean que la vida de la ciencia es tan sacrificada. Es sacrificada, pero tiene una gran recompensa. Tiene una recompensa importante, entonces no vean que necesariamente tienen que es solo trabajo.
No, y aparte el trabajo al que lo está metido en ciencia es porque le gusta, pues, y lo va a hacer muy Claro, feliz. aquí hay un gran, un gran enamoramiento muchos de lo que se dedican. Un Hay, hay un romanticismo de por romanticismo medio. total y una relación muy fuerte Una con lo que uno relación. hace, que tiene que ver y que trasciende un poco más allá de, de por qué hacerlo en general a veces. Sí, Sí. motivación. Jonathan, Vamos a contarle dónde cuéntanos, encontrar a Euler hoy. para finalizar, cuéntanos eso. Sí, bueno, hay un matemático que estuvo interesado en esto y publicó 2 libros interesantes donde él tradujo del latín algunas obras de Euler en diferentes aspectos matemáticos. El libro se llama How Euler Did It, o sea, cómo Euler lo hizo, porque ¿Cómo Euler lo impresionante lo que hizo? hizo. Claro. Y How Euler Did Even More, cómo ¿Cómo Euler hizo hacía aún más. aún más? O sea, aún Súper. más, o sea, porque él era muy prolífico, ¿no? Fue así. Y también hay una sociedad a la cual puedes pertenecer, cualquiera puede pertenecer, mandar su solicitud, que Cualquier se persona, llama cualquier natural. persona, natural, científico, lo puede hacer en Euler o eulersociety.org. Sí, vamos a dejar la descripción del enlace en el feed del capítulo para que la gente tenga acceso, los que están interesados, las y los que estén interesados en ingresar O sea, a la esta Euler información. Society se ocupa de fomentar toda la vida de investigación e influencia de Euler, y también promueve la traducción de sus escritos en idioma fuera de idioma original. Si tú quieres traducir las obras, también hay bastante material de la vida de Euler en esta página. El Opera Omnia, las obras traducidas. También están ahí encontré estos libros de este matemático. Interesante, que había traducido al inglés, del latín, y se dedica a un estudio general de la ciencia y de la cultura de la ilustración en esta sociedad. Esto es lo que tenga que ver con Euler, pero es muy Claro, interesante. ahí está la información. Sí. Bueno, Jonathan, estamos llegando al final. Quiero agradecerte nuevamente por aceptar la invitación. Gracias a ti. Esperamos tenerte pronto en el programa y hablar de otras cosas, de otros, quizá otros Sí. matemáticos, más O allá de un poco física. de física, de lo que tú te dedicas, tú te trabajas. Muchas gracias por participar. Gracias a ti por la invitación y esperamos volvernos, o sea, vernos muy pronto Esperamos verlos en el prontamente. podcast. Hasta luego. Gracias. Chao.